Hola a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube, y si me estás viendo en Facebook, bienvenido a mi muro de Facebook. Voy a seguir leyendo mi libro analizando la llamada teología del reemplazo. Analizando la llamada teología del reemplazo. Israel, el olivo verde. Según la propia Escritura, el olivo verde, el pueblo de Dios, plantado por Él, hermoso en su fruto y en su parecer, es Israel. Jeremías 11, 6 y 7. Olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer, llamó el Señor tu nombre. A la voz de recio estrépito hizo encender fuego sobre él, y quebraron sus ramas. Porque el Señor de los ejércitos que te plantó ha pronunciado mal contra ti a causa de la maldad que la casa de Israel y la casa de Judá han hecho, provocándome a ira con incensar a Baal. Pablo usa esta imagen de Jeremías, la imagen de un olivo plantado por Dios, un olivo verde y hermoso, pero un olivo cuyas ramas fueron quebradas. Veamos. Romanos 11, del 17 al 24. Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, atentos a esto, pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, no todas fueron desgajadas. Solamente algunas de las ramas fueron desgajadas. Y tú, está hablando a los gentiles, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas, entre las ramas que quedaron, entre ellas, y fuiste hecho participante con ellas, con las ramas naturales que quedaron, que fueron fieles, y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo. No seas arrogante para con las ramas, pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. Dirás entonces: las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Muy cierto, fueron desgajadas por su incredulidad. Pero tú, por la fe, te mantienes firme. No seas altanero, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. Severidad para con los que cayeron, pero para ti bondad de Dios, si permaneces en su bondad. De lo contrario, también tú serás cortado, y también ellos, si no permanecen en su incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Dios para injertarlos de nuevo. Porque si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es un olivo silvestre, y contra lo que es natural fuiste injertado en un olivo cultivado, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Pablo nos habla de dos olivos distintos que representan a dos pueblos. Un olivo, un pueblo plantado por Dios que pertenece a Dios. Y un olivo, un pueblo silvestre que no ha sido plantado por Dios, pero que ahora, gracias a Jesús, las ramas del olivo silvestre son injertadas entre las ramas del olivo de Dios, y las ramas naturales pertenecientes al olivo que han rechazado a Jesús son desgajadas, son quitadas del olivo de Dios, son quitadas del pueblo de Dios. Romanos 11, 17. Si algunas de las ramas
fueron desgajadas. Este sería el primer tipo. Algunas de las ramas fueron desgajadas. Ese es el primer tipo. Algunas ramas desgajadas. Y tú, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas, entre las ramas que permanecieron en el olivo, entre ellas. Este es el segundo tipo de ramas. Aquí encontramos dos tipos de ramas. Están las ramas desgajadas que no han creído en Cristo, primer tipo, y las ramas que han permanecido fieles, segundo tipo, entre las cuales nosotros, los gentiles, somos injertados. Nosotros somos injertados. Los judíos no lo son porque son ramas naturales. Solamente serán injertados los que previamente hayan sido desgajados por no creer en Cristo, y serán injertados si no permanecen en su incredulidad. Romanos 11:23. Y también ellos, si no permanecen en su incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para injertarlos de nuevo. Dios ha sido fiel cumpliendo lo prometido. Los que se oponen a la teología del cumplimiento afirman que muchas promesas del Antiguo Testamento no han sido cumplidas y que en un futuro Dios cumplirá dichas promesas. En primer lugar, me gustaría saber qué promesas no se han cumplido. En segundo lugar, cuando Dios vino a salvar a Israel, envió lo más grande que pudo enviar. Dios dio lo más grande que pudo dar, más grande que un pedazo de tierra en Medio Oriente. Dios dio a su Hijo, pero tristemente muchos judíos no lo recibieron. Muchos afirman que si Israel no es restaurado en lo natural, entonces Dios ha fallado y no ha cumplido su palabra. Esto fue lo que dijeron a Pablo, y por eso Pablo nos dice que a pesar de la infidelidad de Israel, Dios fue fiel con su pueblo, trayendo todo lo que había prometido. Veamos lo que dice. Romanos 9, 6 y 7. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado. Este es Pablo. No es que la palabra de Dios haya fallado. La palabra de Dios no ha fallado. Pablo nos dice las promesas se han cumplido. Porque no todos, y ahora explica por qué, ahora nos da la razón, porque no todos los descendientes de Israel son Israel. No todos los descendientes de Israel son Israel. Ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham. Pablo es muy claro. Si muchos del pueblo judío no han aceptado lo que Dios les ha dado, no es porque Dios haya fallado. No es porque su palabra no se haya cumplido. Dios ha sido fiel. De hecho, el remanente del pueblo de Israel recibió a Jesús y fue partícipe de las promesas dadas a Israel. Por tanto, Dios fue fiel y Dios cumplió las promesas que Dios había hecho a Israel, aunque no todos las recibieron. Por eso Pablo pudo decir que la palabra de Dios no ha fallado. Romanos 9, 6 y 7. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham. Aquí tenemos algo muy interesante. En un mismo versículo, en el versículo 6, en un mismo versículo aparece la palabra Israel con dos significados diferentes. No todos los que descienden de Israel según la carne son parte del Israel según el Espíritu. No todos los descendientes de Israel pertenecen al Israel de Dios. De igual forma,
no todos los descendientes de Abraham son hijos de Abraham, porque el propio Pablo nos dice que los que son de fe, los que son de Cristo, estos son hijos de Abraham. Gálatas 3:7. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Gálatas 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos, según la promesa. Bueno, yo creo que ya aquí terminaría esta parte. Espero que esté siendo de mucha bendición y recibid un fuerte abrazo de vuestro hermano.